Es algo que estoy investigando, pero eso apenas lo estoy investigando. Soy Rubén Ri Lozano, nací en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1958. Mi padre, Rubén Ri Sauci, y mi madre, Raquel Lozano Juárez. Mi abuelo paterno, Juan H. Ri, y mi abuela, María Sauci. Sí, mi abuela llegó en el barco en el año de 1905, sí, y mi abuelo ingresó por Laredo, al norte de México. No sabemos la fecha exacta. Pues nosotros pensamos que mi abuelo sí llegó a México con dinero, sí, porque después de estar en Huauchinango se fue a Monterrey y compraron un rancho y compraron vacas, sí, pero hubo una fiebre carbonosa, se murieron las vacas y se fueron a la quiebra. Se vinieron a la Ciudad de México. Sí, pero mi abuelo era optometrista, abrió una óptica, ¿sí? Y él patentó los lentes bifocales en México. Apenas supe que mi abuelo contribuyó para juntar a coreanos para que apoyaran a la independencia de Corea. El nombre que se le conoce es como reclutador. Es algo que estoy investigando. Lo que sí sé que a mi abuelo lo nombran en una gaceta que se escribía en coreano, ¿sí? Sí lo nombran como unas 35, 40 veces, pero eso apenas lo estoy investigando. Ah, sí, tengo un documento que no sabemos quién lo escribió, pero es el nombre de mi abuelo en coreano. Sí, tengo la imagen. Se ha dificultado un poco porque no hemos encontrado un coreano o coreana que interprete el coreano antiguo. No, casi mi padre no hablaba. Yo le preguntaba que me dijera quién había sido mi abuelo, sí, pero me doy cuenta que él desconocía muchas cosas de él, sí. Cuando yo le preguntaba y me decía, ¿para qué quieres saber? Sí, me regañaba, no me explicaba, sí. Yo hubiera querido saber dónde estudió optometría. No sé. ¿Dónde aprendió el inglés? Tampoco. Yo no sabía dónde estaba enterrado mi abuelo. Mi papá nunca me llevó al panteón a ver a sus padres. Pero uno de mis hijos dijo, yo sí voy a investigar. Y él investigó y dio con el Panteón Español. Tuve que sacar mi credencial de investigador del Archivo General de la Nación. De ahí he sacado mucha información. Sí, porque mientras más
conozcan sus raíces, más se van a conocer a sí mismos. Por eso también estoy aquí con ustedes. Mi papá estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se recibió de médico cirujano. Trabajó en el Seguro Social y nos dio carrera a sus 7 hijos. No quería ser médico, pero su mamá le dijo que tenía que estudiar medicina, que ella quería que fuera médico. Sí, mi padre era el más chico y no aprendió coreano y no tenía buena comunicación con sus padres. Yo tengo más de mi madre que de mi padre. Soy bromista, ¿sí? Y mi padre era muy serio, pero yo a mi padre sí bromeaba mucho con él. Bueno, lo que veo que es similar es el machismo, ¿sí? Hay un paralelo, ¿sí? Entre mexicanos y coreanos, ¿sí? Esa parte. Otra de la parte, el ingenio combinado con lo mañoso. Sí, yo estoy orgulloso de tener sangre coreana, ¿sí? Aunque, pues recuerdo yo que desde niño sí tenía mucha discriminación, ¿sí? Y acá decían, no decían coreano, pero decían chino, japonés, ¿sí? Come caca y no me des, ¿no? Pero ahora yo les digo, les digo diferente, ¿no? Sí, que la caca se la tienen que comer ellos, no yo. Sí, a la fecha seguimos comiendo comida coreana. Mi esposa, ella es de Veracruz, pero a ella le enseñó mi mamá a hacer comida coreana, a hacer el kimchi. Y ella aprendió el sazón, a hacer el kimchi, y inventaban también platillos. Pues, primero, el respeto a los mayores, ¿sí? Segundo, el trabajo. Que somos muy inquietos. ¿Sí? Otra, la inteligencia. ¿Sí? El saber salir adelante. ¿Sí? Aunque estemos caídos, nos defendemos y nos levantamos con más fuerza. La genética y que los cambios vienen de adentro hacia afuera. Pero buscar el espíritu, buscar el alma,